Buenos días, jóvenes. En esta oportunidad, pues vamos a tratar de explicar la solución de la tarea número 3, corresponde al tercer parcial, ¿verdad? Y donde vamos a resolver los siguientes ejercicios. El ejercicio 1, que en realidad es el ejercicio 1.9 del libro, el ejercicio 2 y 3. Una vez que la tarea, el video lo reciba, entonces yo esperaría, ¿verdad?, que pues traten de resolver la tarea en el día de ayer y hoy, y mientras el video llega, pueden ir copiando los conceptos de la clase, ¿verdad?, que están indicados, ¿cómo se llama?, en el documento, y en las instrucciones y en las indicaciones que se dicen. Y además, ¿cómo se llama?, esperaría también que puedan enviar la tarea a través de la plataforma que estamos utilizando, que como ya saben es Schoology. También recordarles que para la, ¿cómo se llama?, que deben haber enviado ya las asignaciones de la semana antepasada, ¿verdad? Recuerden que habíamos dicho que cada una de las tareas iba a valer 10%, pero la mayoría, bueno, muchos la han enviado, pero algunos tampoco la han enviado. Entonces, el mensaje va para los que no han enviado esas tareas, ¿verdad? Para que no dejen que se les acumulen y estén allá al final del parcial queriendo hacer las 7 tareas de un solo y a la carrera y mal hechas, y donde van a sacar menos puntos por haberlas hecho con tanta prisa, ¿verdad? Y no con el tiempo que tienen. Entonces, pues pedirles que traten de aplicarse, lean los conceptos de la clase que van escribiendo en el cuaderno, porque de ellos se va a aplicar la prueba del parcial al final, ¿verdad?, la prueba del tercer parcial. Muy bien, entonces vamos a comenzar con la solución. Vamos a comenzar con el ejercicio 1.9, que en realidad es el ejercicio 1.1. Esta tarea solo tiene 3 ejercicios, ¿verdad? Pero en alguno de ellos hay 3 incisos o 2 incisos, pero son fáciles. Y que pues de alguna manera sirven para repasar y para explicar los conceptos que van dentro de esta parte del parcial, ¿verdad?, que es la parte 2. Muy bien, entonces el ejercicio 1, yo le voy a poner 1. Ustedes van a leer que es el mismo 1, pero que ahí les aparece como que es el 1.9. Y yo hice un recorte ahí del problema. Entonces, lo primero que ustedes tendrían que hacer es copiar el enunciado del ejercicio 1. Copiar el enunciado, ¿verdad? Yo, por cuestiones de tiempo, no me pongo a escribir todo eso, sino que me voy directamente a la solución, ¿verdad? Pero usted tiene que copiar el enunciado y luego debajo del enunciado escribir la solución del ejercicio. Entonces me dice, el cuadrilátero ABCD es un trapecio isósceles. Entonces vamos a leer el contenido del ejercicio. Vamos a dibujar primero la imagen que nos dan. Nos dan una imagen más o menos así. Yo voy a tratar de que se parezca más o menos, ¿verdad? Más o menos así. Entonces aquí le llaman A, B, C y D. Esos son los vértices. Por acá me dicen el ángulo B, me lo dan marcado, pero no me dicen cuánto mide. Y por acá me marcan un ángulo externo que mide 55 grados. 55 grados. Entonces leo nuevamente el enunciado del ejercicio. Dice, el cuadrilátero ABCD es un trapecio isósceles. Ah, y además me dan un dato ahí. Me dicen, el lado AB es congruente, o sea que tiene la misma medida que el lado DC. DC. O sea, me están diciendo que este lado AB y este lado AB son congruentes. O sea, estos dos lados son iguales. ¿Y qué más me dicen? Luego me dice, encuentre la medida del ángulo B. Entonces lo que yo debo de encontrar es la medida del ángulo B, ¿verdad? O sea, esta medida yo tengo que decir cuántos grados mide. Muy bien. Primero que todo, recordemos que un trapecio isósceles resulta de recortar un triángulo isósceles. O sea, si nosotros tenemos un triángulo isósceles, donde este lado y este lado son iguales, digamos que le volamos un pedazo, digamos que lo cortamos de aquí para acá, entonces lo que nos queda es un trapecio isósceles. De ahí viene el nombre, ¿verdad? Es un triángulo que se fue recortado. Si se fijan solamente que el triángulo está como al revés, pero en realidad fue un triángulo que le quitaron una parte aquí. Entonces, basándonos en esas propiedades,
iríamos construyendo la solución de la siguiente manera. Si estos eran los lados congruentes, como lo indica la información del problema, entonces yo automáticamente concluyo que este ángulo y este ángulo son iguales. ¿De acuerdo? Por lo del triángulo isósceles. Si este lado y este lado son iguales, entonces los ángulos en la base son iguales. Eso para comenzar. Entonces, también deben de recordar algo, que esta línea, o sea, la base mayor del trapecio y la base menor son rectas paralelas. Estas dos son paralelas. Aunque en este momento no nos interesa mucho decirlo, pero es bueno que lo sepamos. Ok, entonces, con la información que tengo ahorita, diría lo siguiente. Recordemos que si estos dos ángulos en un trapecio isósceles, ¿verdad? Los ángulos en la base mayor son iguales, pues los ángulos en la base menor también son iguales. Eso ya lo vamos a tener que ir escribiendo en la solución, ¿no? Entonces vamos a escribir por acá solución. Como es un trapecio isósceles, el ángulo A es congruente con el ángulo D. ¿De acuerdo? Eso solamente porque es un trapecio isósceles. Le dice, como es un trapecio isósceles, el ángulo A es congruente con el ángulo B. Y aquí vamos a poner porque, y aquí vamos a decir la información, ¿verdad? Estamos diciendo que esto es igual porque nos están diciendo esto. Porque el lado AB es congruente con el lado DC. Muy bien. Ahora lo que les decía. Si los ángulos en la base mayor son iguales en un trapecio isósceles, entonces los ángulos en la base menor, que serían este y este que tengo acá, también son iguales. Y aquí vamos a decir, también, el ángulo B es congruente con el ángulo C. ¿De acuerdo? Aunque yo no sepa cuánto miden todavía, pero yo puedo decir que el ángulo B y el ángulo C son congruentes por ser un trapecio isósceles. Ahora fíjense bien, eso hasta ahorita es lo que podríamos decir. Ahora, ¿estarían de acuerdo ustedes conmigo que el ángulo que mide 55 grados, que si ustedes se fijan es externo, y el ángulo C, o sea el ángulo interno, esos dos ángulos son suplementarios? Recuerden lo que habíamos dicho, ¿verdad? El ángulo externo y el ángulo interno, que se forman en el mismo vértice de una figura geométrica, un cuadrilátero, un triángulo, en realidad es un ángulo externo y esos dos ángulos son suplementarios. Significa que la suma de las dos medidas me tendría que dar 180. Entonces yo diría lo siguiente. El ángulo C más el ángulo que mide 55 grados, esto me tiene que dar 180 grados. Si ahora nosotros despejamos, recuerden que la medida 55, como está positiva, yo la puedo pasar al otro lado negativa. Entonces me quedaría que el ángulo C es igual a 180 grados menos 55 grados. Y resolviendo la resta, entonces yo puedo concluir que el ángulo C mide 180 menos 55, pues serían 125 grados. ¿De acuerdo? Eso hasta los momentos tendría ahí. Pero hasta los momentos yo ahí lo que he encontrado es el ángulo C. Pero si se fijan, nosotros en la parte de arriba que acabamos de escribir, ya dijimos, por ejemplo, que el ángulo B es congruente con el ángulo C. ¿Por qué? Porque eran los ángulos en la base menor del trapecio isósceles, que eran congruentes. Eso significa que si estos dos ángulos son congruentes, la medida de ellos dos es la misma. Y como yo ya sé que el ángulo C pues mide 125 grados, entonces yo puedo concluir que el ángulo B también mide 125 grados, pero eso lo tengo que escribir, ¿verdad? Entonces en la parte de aquí abajo ustedes escribirían lo que voy a escribir acá. Ustedes escribirían como el ángulo B es congruente con el ángulo C, ¿verdad? Como el ángulo B, aquí lo dijimos antes, es congruente con el ángulo C, entonces, la medida del ángulo B es igual a 125 grados.
Y con eso se resuelve el ejercicio 1, que es el mismo ejercicio 1.9. ¿De acuerdo? Así se resuelve el ejercicio. Muy bien. Ahora vamos a resolver el ejercicio número 2. ¿De acuerdo? El ejercicio número 2. El ejercicio número 2 dice lo siguiente. En los siguientes paralelogramos dice, encuentre la medida del ángulo X. Muy bien. Entonces este ejercicio 2 tiene dos partes. Entonces vamos a hablar de la parte A primero. En donde me dan un paralelogramo que más o menos se ve así. Acuérdense que yo aquí lo que hago es una pequeña representación que se asemeja a lo que aparece en la imagen, ¿verdad? Entonces me dicen que aquí se llama A, B, C y D. Me dicen que este ángulo se llama X. Me dicen que este ángulo de acá mide 108 grados. Y me dicen que este ángulo de acá mide 72 grados. Pero me están preguntando la medida del ángulo X, ¿no? Entonces, acá más que todo vamos a explorar un concepto, ¿verdad? La solución de estos problemas es un poco fácil, bastante fácil diría yo, porque solo tenemos que analizar un concepto. Entonces fíjense bien, como este es un paralelogramo, ¿verdad? Para recordar que es un paralelogramo es un cuadrilátero, primero que todo, porque tiene 4 lados, ¿verdad? Enseguida, para hacer paralelogramo, tiene que tener 2 parejas de lados paralelos. O sea, estos 2 lados son paralelos y estos 2 lados son paralelos. Además de eso, que son paralelos, los lados son congruentes. O sea que este lado, los lados opuestos son congruentes. O sea que tienen la misma medida. Aunque aquí no me digan las medidas, porque en realidad no me interesa eso, pero yo debo asumir que los lados opuestos son, aparte de ser paralelos, también son congruentes. Y una tercera característica es que los ángulos opuestos del paralelogramo también son congruentes. Significa que este ángulo que aquí dice 72, en realidad es este mismo, ¿ve? Que está aquí y que mide 72 grados. Y el ángulo C que mide 108 grados es el mismo ángulo X. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces como ya explicamos, entonces diríamos lo siguiente. Como en un paralelogramo, los ángulos internos opuestos son congruentes, ¿verdad? Como en un paralelogramo los ángulos internos opuestos son congruentes, tenemos que el ángulo X, en realidad, si se fijan, el ángulo X es la misma medida del ángulo A, ¿verdad? Entonces, el ángulo X es congruente, vamos a poner, sí, es congruente con el ángulo C, ¿verdad? Porque ángulos opuestos significan dos lados, dos ángulos que no tienen nada en común, que sus lados no son comunes. Entonces, si se fijan, estos dos lados que forman el ángulo C no son los mismos dos lados que forman el ángulo X o el ángulo A, que es lo mismo. Entonces son opuestos. Entonces son congruentes. Los ángulos opuestos, estos dos son opuestos, estos dos son opuestos. En un paralelogramo, ojo, en un paralelogramo son congruentes. Entonces, si son congruentes, ¿qué significa? Que tienen la misma medida. Entonces estamos diciendo los ángulos opuestos son congruentes. Entonces, tenemos que el ángulo X es congruente con el ángulo C. Coma. Entonces aquí terminamos, ¿va? Luego, el ángulo X mide ¿cuánto? Como ya sabemos que el C mide 108, entonces el X también mide 108 grados. Y ahí termina la solución del inciso A. Por favor, la solución tiene que escribirla así, ¿verdad? Como yo le escribo. No solo vayan a poner esto. Si ponen solo esto, les doy la mitad o menos de los puntos que vale la tarea. Ahora vamos con el inciso B. El inciso B es otro paralelogramo, ¿verdad? Solo que se ve como un poquito así, como más alargado. Y me dicen lo mismo, ¿verdad? Este también se llama ABC, D. Pero me dan otra información, ¿va? Por ejemplo, me dicen que este ángulo de acá se llama X y que el ángulo de acá mide 117 grados. ¿De acuerdo? 117 grados. Recuerden que la medida que tengo que decir yo es el ángulo X. ¿De acuerdo? Muy bien.
Entonces, aquí vamos a escribir la solución. Bueno, lo primero que correspondería decir acá sería lo siguiente, ¿verdad? Nos vamos a apoyar en lo que ya dijimos anteriormente. El ángulo C, en este caso, que mide 117 grados, y el ángulo A, que no está marcado, pero que lo podríamos marcar nosotros, son ángulos que tendrían la misma medida. ¿De acuerdo? Esa es una idea en la que nos vamos a basar. Que los ángulos opuestos en un paralelogramo, porque este es un paralelogramo, también la instrucción es general para las dos partes del ejercicio 2, son congruentes estos ángulos. Entonces quiere decir que el ángulo A también mide 117 grados. Aquí mide 117 grados. ¿De acuerdo? También mide 117 grados. Y nos quedaría pendiente que el ángulo D y el ángulo B también miden X. O sea que este de acá también mide X. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque lo que estamos aplicando es la definición, ¿verdad? Los ángulos opuestos son congruentes. Los ángulos opuestos son congruentes. Entonces, ahora vamos a basarnos para construir la solución en una tercera idea, que es, si se acuerdan que en un cuadrilátero, la suma de los ángulos internos se puede obtener, la suma de los ángulos internos, cuando digo ángulos internos me refiero a los 4 ángulos, a los 2 que se llaman X y a los 2 que miden 117 grados cada uno. La suma de esos 4 ángulos en un cuadrilátero, si se acuerdan, se podía obtener con la fórmula 180 por n-2. En realidad, si lo resumimos y hacemos todo eso, la suma de los 4 ángulos de un cuadrilátero tiene que darme 360 grados. Por lo tanto, yo voy a escribir primero eso. Entonces yo voy a decir, ¿cómo en un cuadrilátero, la suma de los ángulos internos es 360 grados, tenemos que, y aquí vamos a construir la solución, vamos a aplicar entonces esa definición a lo que tenemos. Entonces, si yo sumo 117 más 117, y si yo sumo X más X, ¿cuánto me daría X más X? Me daría 2X. ¿De acuerdo? Ahí lo que estoy sumando son las dos medidas que miden X. 2X. Y si ahora sumo las dos medidas que miden 117, pues yo tendría 234 grados. Pero yo sé que la suma de estas dos y estas dos, los dos resultados me tendrían que dar, según lo que estoy diciendo, me tendrían que dar 360 grados. ¿De acuerdo? 360 grados. Si yo mando este número positivo para el otro lado, me quedaría que 2x va a ser igual a 360 grados menos 234 grados. Haciendo la resta, tendría que 2x es igual a, ¿cuánto sería eso? Pues sería 126 grados. 350, 60. Ahí está. Esto menos esto me da esto. Ahora, para eliminar este 2, ustedes ya vieron sistemas de ecuaciones en dos variables y se acuerdan que para eliminar este 2 simplemente teníamos que dividir entre 2 y con eso obteníamos que x iba a medir ¿cuánto? Cancelamos estos dos más. Y la mitad de 126 o 126 entre 2 sería 63 va. Y miren, aquí ya encontramos la respuesta, la solución del ejercicio. Entonces, en la parte A, la medida del ángulo X era 108 grados. Y en la parte B, la medida del ángulo X, que en realidad solo era esta, pero para construir el ejercicio agregamos lo demás. La medida del ángulo X mide 63 grados. Y de esa forma se logra resolver el ejercicio 2. Muy bien. Entonces ahora, para terminar la tarea, vamos a resolver el ejercicio número 3 que vemos aquí. Y ese ejercicio 3 está más fácil, más que todo consiste en analizar
las propiedades de un paralelogramo para concluir si es paralelogramo o no es paralelogramo. Acuérdense que las características del paralelogramo eran varias, ¿verdad? Las enunciamos hace un momento. Una de ellas, te habíamos dicho que, primero que todo, solo para recordarla, ¿verdad? Si este es un paralelogramo, no consiste en hacerlo también. Si este fuera un paralelogramo, entonces, primera característica es que los lados opuestos son congruentes. Ojo, los lados opuestos son congruentes o los lados opuestos tienen tienen la misma medida. Es decir, estos dos tienen la misma medida y estos dos también. Esa es una característica. La otra característica es que los lados opuestos son paralelos. Estos lados son paralelos y estos lados son paralelos. Esa es otra característica. Tercera característica es que los ángulos opuestos internos también son congruentes, o sea que miden lo mismo. Eso es importante saberlo para concluir que es un paralelogramo. Porque, por ejemplo, si a mí me dan una figura y me dicen que aquí mide, no sé, voy a poner aquí inventando, 120, y aquí mide 120, entonces yo sé que este es un cuadrilátero y que los ángulos opuestos son paralelos, automáticamente yo concluyo que ese es un paralelogramo. ¿Verdad? Eso es muy importante saberlo. Ok, entonces, si ya nos enfocamos en el ejercicio número 3, dice lo siguiente, dice, ¿cuáles de los siguientes cuadriláteros son paralelogramos? Y agregan por qué. Bueno, en la primera imagen, vamos a ir analizando una por una. En la primera imagen, yo más o menos voy a tratar de ¿cómo se llama? Reproducir la imagen, más o menos, así como aparece acá. Entonces me dicen que este ángulo mide 55 grados. Me dicen que este mide 135 grados. Me dicen que este otro mide 115 grados. Me dicen que este abajo mide 55 grados. Correcto. Esas son las medidas o los datos que me dan. Entonces, con la información que yo tengo ahí, ¿podría yo decir que es un paralelogramo o que no es un paralelogramo? La pregunta que me hacen es, ¿cuáles de los siguientes cuadriláteros son paralelogramos? No me preguntan sobre los que no son, pero no está de más que ustedes lo entiendan. Entonces, si ustedes se fijan acá, este es un cuadrilátero y me dicen que los ángulos internos, me dan la medida de los ángulos internos. Si yo comparo los ángulos internos opuestos, que serían estos dos, serían opuestos, y estos dos serían opuestos. Pero yo me fijo que, aunque estos dos midan lo mismo, ¿qué pasa con estos dos? No miden lo mismo. ¿Se fijan? No miden lo mismo. Por lo tanto, este no es un cuadrilátero. No es un paralelogramo. No es paralelogramo. Entonces aquí vamos a agregarle los ángulos internos opuestos no son iguales. Esto podría parecer un poco contradictorio porque sí tenemos una pareja iguales, pero como cuando nos referimos a los ángulos internos opuestos nos referimos a todo lo que haya opuestos, ¿verdad? Y esta pareja ya falla. Entonces, esa sería la conclusión. Este no es un paralelogramo. Si nos vamos a la parte B, en el paralelogramo B, me dan más o menos un paralelogramo así, y me dicen que esta medida de acá arriba mide 5 y la de aquí abajo mide 5.3. Este tampoco sería un paralelogramo, por lo que les acababa de comentar, ¿verdad? En un paralelogramo, los ángulos, los lados opuestos tienen la misma medida, son congruentes. Entonces, el lado que mide 5, si fuera un paralelogramo, el de abajo tendría que medir también 5, pero no, este mide 5.3. Entonces,
vamos a decir, no es paralelogramo. No es un paralelogramo. Vamos a decir así, ¿ves? Este no es un paralelogramo porque los lados opuestos tienen medidas desiguales. Como pueden ver aquí ustedes. Estos lados son opuestos y tienen medidas diferentes o desiguales. Bueno, entonces la parte A y B no serían paralelogramos. Y así se responderían. Voy a borrar para poder construir la parte que falta. Ok, ahora vamos con el del inciso C. Del inciso C me dan un paralelogramo, más o menos, ¿verdad? Y me dan las medidas siguientes. Me dicen que me dan esta diagonal que mide, me dicen, ya vamos a ver. Me dan los siguientes datos. Si yo considero que este es el centro, o el punto donde las dos diagonales se cortan, entonces me dicen que esta diagonal de acá y el centro acá mide 15, igual que acá. Y del centro a este vértice mide 10, y del centro a este vértice mide 10. Fíjense bien, esta propiedad se me había olvidado comentarla, ¿verdad? Este sí es un paralelogramo, porque en un paralelogramo se cumple que las diagonales se bisecan. Se bisecan en geometría y en matemáticas significa que se parten exactamente por la mitad. Si ustedes se fijan, la diagonal completa es desde este vértice hasta este vértice. Y la diagonal, esta, me refiero a la más grande, sería de este vértice a este vértice. Pero si en ese punto donde se cortan se logra cumplir que es la mitad, porque si se fijan de acá mide 10 y de acá mide 10, significa que la mitad, ese punto es la mitad. Y de acá hasta acá, ese punto también representa la mitad, ¿va? Porque toda la diagonal mediría 30, pero queda 15 y 15. Entonces, diríamos, sí es paralelogramo. Sí es paralelogramo, porque sus diagonales se bisecan. Así lo vamos a escribir para poner el por qué, ¿va? Porque sus diagonales se bisecan. Se bisecan. Y ya con eso se responde la parte C. Vamos con la parte D y la parte última del, la cual terminaríamos el ejercicio 3. Me aparece un paralelogramo muy similar a lo que hemos estado analizando antes y me dan que este ángulo mide 70 grados y, permítanme que aquí se me... Y el otro de acá mide 75 grados. ¿De acuerdo? Entonces, por lo que hemos venido discutiendo, ¿verdad? Para que este fuera un paralelogramo, acuérdense que ya hemos dicho que los ángulos opuestos tendrían que medir lo mismo. Y como ustedes pueden ver acá, ya no miden lo mismo. Por lo tanto, este no es un paralelogramo. No es un paralelogramo. Tiene ángulos internos opuestos desiguales. Tiene ángulos internos opuestos desiguales, que es lo que ustedes ven aquí. Para que sea un paralelogramo tendría que medir acá 70 y 70 o bien 75 y 75, ¿verdad? Pero no se cumple eso, entonces por lo tanto ya no es un paralelogramo. Y con esto entonces llegamos a tener la solución completa de la tarea número 3 para esta semana. Espero que puedan ver el video, traten de ver el video porque lo importante es que comprendan cómo se resuelven los ejercicios y cómo se aplican esos conceptos que tienen que ir estudiando. Y espero que puedan hacer la tarea y subirla cuando la tengan. Acuérdense, solamente las imágenes de cada tarea se suben en el link de la tarea que ya está creado en la plataforma Scholar. Yo voy a irla revisando porque yo reviso la plataforma todos los días.
¿verdad? Y automáticamente ustedes pueden ir viendo, como ya se dieron cuenta, los puntos que van obteniendo, ¿verdad? Hasta luego, pues, y que tengan un feliz día.